Muy buenas tardes, maestra. En esta ocasión, mi equipo y yo le vamos a hablar sobre el estado financiero del proyecto que estamos desarrollando. En este caso es del Metrorrey. El equipo está conformado por Ana Karen Quiñones, Juan Mendoza y una servidora, Sandra Isasi. Primeramente tenemos los estados financieros, en los cuales nos encontramos primeramente con lo que viene siendo el estado de situación financiera. Este estado lo vamos a dividir en tres partes. La primera vendría siendo lo de los activos. Y aquí en esta parte de los activos encontramos cuentas como efectivo y equivalentes. Esta representa tanto el efectivo disponible como los activos a corto plazo que pueden ser convertidos en efectivo de forma inmediata. También encontramos los derechos a recibir bienes o servicios. Estos representan el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios y los cuales serán exigibles en un plazo menor o igual a 12 meses. También tenemos lo que es almacén y esta cuenta es del activo circulante, se maneja exclusivamente a precio de costo. También tenemos la depreciación y la amortización, que es la distribución sistemática del costo de adquisición de un activo a lo largo de su vida útil. Y tenemos también lo que vendrían siendo los activos diferidos. Y estos hacen referencia a los bienes y servicios por los que una empresa paga de forma anticipada, aunque no necesariamente hayan sido utilizados. En la segunda parte de nuestro estado de situación financiera tenemos lo que son los pasivos y aquí como podemos observar tenemos cuentas muy comunes como son las cuentas y documentos por pagar a corto plazo, que es cuando el plazo es menor a 12 meses y también a largo plazo, que es en un plazo mayor a 12 meses. Ese es la parte de nuestro pasivo. En la última parte de nuestro estado de situación financiera tenemos lo que vendría siendo nuestra parte del capital contable o de patrimonio. Esta se divide en tres secciones. La primera vendría siendo el patrimonio contribuido. Esta se refiere a las aportaciones de los dueños y donaciones recibidas por la entidad. Tenemos el patrimonio generado. Se refiere al resultado de las actividades de la entidad, asimismo a cualquier evento o circunstancia que afecten a la entidad. Y por último, el exceso o insuficiencia en la actualización. Y este es el saldo de esta cuenta, perdón, es naturaleza deudora, ya que representa una insuficiencia de actualización, o sea, una pérdida. En el caso de que el saldo fuera acreedor, representaría, perdón, un exceso o suficiencia de actualización, o sea, una utilidad. Aquí, como podemos observar, nuestra suma de pasivo más capital coincide efectivamente con lo que vendría siendo el total de nuestros activos. También tenemos el estado de resultados. En el estado de actividades o el estado de resultados, como guste llamarlo, donde aquí es donde ya a grandes rasgos se observa que el ingreso principal son las ventas de bienes. En este caso vendrían siendo los pases de abordar y el servicio que se da como tal, y teniendo los gastos de funcionamiento como el costo de venta. Aquí en el ejercicio tenemos una utilidad de 292.466.547 pesos. Bueno, y yo les voy a hablar acerca de las razones financieras.
las cuales son indicadores utilizados en las finanzas para poder medir o cuantificar la realidad económica o financiera de una empresa. En este caso sería el MetroRey, y permite asumir las diferentes obligaciones que se hará cargo según sus objetivos. Primero les voy a hablar acerca de las razones de liquidez. En este caso, la liquidez se puede decir que es la capacidad de una empresa de convertir sus activos en dinero en el corto plazo sin necesidad de reducir su precio. En este caso les voy a hablar de 4 razones. La primera es el capital neto de trabajo. En este caso tiene un resultado positivo e indica que si se liquidan todas las obligaciones que a corto plazo, que en este caso son los pasivos circulantes, aún nos quedarían 107.283.223 pesos para poder trabajar. Caso contrario, disponible, como podemos ver, es un resultado negativo, y esto nos dice que al momento en que consideramos el inventario o almacén como tal, no contaríamos con dinero para liquidar el pasivo a corto plazo, ya que tendríamos un faltante o una pérdida de 9.612.466, e indicando que en este caso el MetroRey tiene mucho inventario o almacén. De ahí tenemos la razón circulante, señalando que el MetroRey puede cubrir el pasivo a corto plazo 1.79 veces con el activo que tiene en este momento. Y la razón ácida, que nos dice que por cada peso que tiene hay 0.93 centavos en activos líquidos, y esto puede llegar a ser algo malo, ya que en este caso no podría ni liquidar una vez las obligaciones que tiene a su cargo. En este caso, todas las razones que les vamos a presentar son del año 2019, que es el último año donde el MetroRey tiene los estados financieros completos. De ahí continuamos con las razones de administración de deudas. En este caso vamos a hablar de cómo el MetroRey puede cumplir con sus obligaciones tanto a largo como a corto plazo. Tenemos la razón de endeudamiento, que representa que el 2% siendo esto algo bueno porque podemos demostrar que todo es dinero propio que ha estado entrando ya de diversas formas, tales como los pasajes o algunos financiamientos que tenga. Y en este caso quiere decir que la empresa sigue siendo como tal de los dueños y no tanto de los prestamistas. Y de ahí tenemos el índice de capital, que nos dice que los compromisos u obligaciones a largo plazo constituyen únicamente el 1.26% del capital. De ahí tenemos las razones de administración de activos. En este caso vamos a hablar del activo fijo, que sería el inventario, y ahí más que nada tenemos la rotación del activo total, que esta indica que se recupera la inversión 0.0365 veces por año. Esto por medio de las ventas que se tienen, que más que nada serían los pasajes, las tarjetas y todo para circular como tal. De ahí tenemos la rotación del inventario, que dice que cada artículo es vendido y repuesto 7.44 veces por año. Tenemos la rotación de las cuentas por cobrar, que estas indican que el crédito es recuperado y vuelto a vender en un aproximado de 27.18 veces al año. Y de esta se deriva la razón de periodo promedio de cobro, que nos dice que la empresa está cobrando sus cuentas a crédito un aproximado de 13.42 días, siendo esto algo bueno, ya que no se tarda tanto la empresa en liquidar esas cuentas que vende por crédito. Y por último tenemos otras razones, que en este caso decidimos poner la del apalancamiento y endeudamiento financiero. Estas dos venían en las razones que nos otorgó la maestra en su tipo formulario. Estas dos indican más que nada cosas del pasivo y capital, ya que cada una tiene considerando el pasivo total contra el capital, y en la otra tenemos el pasivo total contra las ventas realizadas. La del apalancamiento es la del pasivo total entre el capital, la que nos da 0.02, y el endeudamiento financiero es pasivo total entre ventas realizadas, dándonos esa no está como tal tan endeudada.
Siguiendo con esto, pues vamos a seguir con los estados financieros presupuestados, que también son conocidos como estados pro forma. En primer lugar, pues estos pronostican sus actividades operativas como los gastos e ingresos del periodo en cuestión y luego debe de presupuestar las actividades de financiamiento e inversión necesarias para lograr ese nivel de operaciones. Aquí podemos observar la primera información contable presupuestada, que son los ingresos en el año 2020. En este caso se tiene como la columna de lo que se estimó y la columna de lo recaudado. Como podemos observar, ocurrió lo siguiente. En los ingresos de los entes públicos fueron menores de lo que se estimó. Los ingresos por venta de bienes y servicios, siendo esta la principal actividad y fuente de efectivo del Metrorrey, también ocurrió una pérdida, ya que pues se recaudó menos de lo que se estimó. En las transferencias, asignaciones y subsidios se estimó mal y en ingresos derivados de financiamiento se tuvo mayores ingresos que lo que se estimó, teniendo como ingreso excedente una pérdida o mala estimación de 58,812,902 pesos. En caso contrario, tenemos el estado analítico de los egresos, donde podemos observar que se aprobó una cantidad mayor en todos los casos y se terminó pagando menos, siendo algo beneficioso para el Metrorrey, ya que se contó con dinero de sobra, teniendo el caso general de que se aprobó un total de 2.592.236.580 y únicamente se utilizaron mil, mil 1.895.915.375. Tendrá una diferencia y un sobrante de 766.591.205. Por último, se tiene el estado de endeudamiento neto junto con sus intereses. Este año el Metrorrey sacó un crédito con Banorte de 1.400.000, teniendo una amortización y teniendo un endeudamiento neto de 1.394.866.954, junto con sus intereses de vengados de 300.202.735. Estas son las referencias que utilizamos para realizar la investigación y la presentación y sería todo por nuestra parte. Y me comentaron mis compañeros, maestra, que no se había visto las dispositivas de las razones y aquí se las vuelvo a poner por si acaso. Deje ver si se cambian. Esa era la portada, las razones de liquidez, que creo que eran las donde se quedó. De allí tenemos las razones de administración de deudas, las razones de administración de activos. Y por último tenemos las otras razones, todas del año 2019. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.